Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Mientras estamos esperando que se incorporen todos los estudiantes, tengan en cuenta, díganme si lo ven ahí, yo les escribí en el chat diciéndoles, porque la idea es que puedan ir si vieron los materiales, pudieron ver los materiales que les subimos en el blog, los de Herzog, los de Messi, Kurzuk Paraíso. Bien, si quienes quieran volver a verlos, o bien quienes no los hayan podido ver, pueden ir ahora, vamos a tomar estos primeros 10 minutos, y pueden ir a ver los 3 primeros clips de Herzog, que en total son 6 minutos. Así los tienen frescos para la clase. Así que estos primeros 10 minutos pueden ir, ver esos 3 videos de Herzog, y volver quienes no los hayan visto, o quienes quieran volver a verlos. Bien, primero que nada decirles, como esto se corta a las 5:20, así que tenemos apenas una horita y algo. Ay, me fui con la sombra, ¿lo ven al compañero Daniel Rojas que está ahí, al lado de Carlos Gil? Justo se fue la sombra de él por la pared, no sé si lo vieron. Muy interesante el encuadre. Bueno, nada, después les vamos a mandar información vamos a habilitar prontamente las aulas web y es indispensable que ustedes se matriculen. Ustedes eso lo conocen mejor que nosotros. Y estoy viendo el mail de Luli Coda, puede ser, que está ahí. Luli Coda, me parece, si no me equivoco, es una de las personas que tiene problemas para recibir los mails, que nosotros lo publicamos en el blog. ¿Me estás escuchando? Bueno, vos tenés problemas, fíjate que, por favor, después envíanos un mail, porque está publicado en el blog que tu mail rebota todos los mails que te mandamos, los rebota. Necesitamos, por favor, que nos mandes un mail que pueda aceptar las cosas. Bien, bueno. Les decía, bueno, después va a haber información, se tienen que matricular en las aulas web, les vamos a mandar por los mails y en el blog la información necesaria para que lo puedan hacer. Así que vamos a arrancar. Hoy teníamos varias cosas para tener en cuenta, ligados a lo que venimos trabajando, el tema del encuadre y del espacio, a través de los textos, las películas y ahora los nuevos análisis que les brindamos en el blog de Herzog, Messi, Kurzuk Paraíso. ¿Pudieron ver los materiales? Bien. Sí. ¿Se entendieron un poco los análisis, los planteos? Pues nos interesa sobre todo que podamos, en la clase de hoy, lo que vamos a hacer es justamente indagar en todos esos aspectos y sobre todo quiero escucharles mucho a ustedes para ver por dónde andan las dudas, todo en función sobre todo del trabajo del TP1 filmado que van a hacer de encuadre, que les dieron ya las pautas en los prácticos. Es decir, todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver, son nutrientes de eso, entonces vamos a ir repasando las cosas. Vamos a arrancar, les voy a compartir la pantalla con algunas cuestiones. Bien. ¿Lo ven? Sí. ¿Se ve? Bárbaro. Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, fíjense, primero la referencia a este texto obligatorio que es apoyo de lecturas del diccionario de Eduardo Russo, que ya se lo planteamos antes y lo tienen en el blog, para los conceptos específicos que aparecen en los textos. Es un texto, una de las partes de la bibliografía de la materia, después les tenemos que subir el programa de la materia. Es indispensable que lo revisen y lo tengan siempre como referencia, tanto para las dudas que tengan de los textos y de los conceptos que estamos abordando, como cualquier otro tipo de conceptos o de dudas que tengan sobre el cine, porque es muy abarcativo y es muy, muy poderoso ese texto. Eduardo Russo, el autor del libro, es docente de nuestra facultad y es el director del doctorado en artes de la facultad, así que ustedes lo van a tener más adelante en otros años y van a cursar con él. Arrancamos con los estímulos de las películas que se vinculan a los temas que estamos trabajando. En este caso tenemos clásicos, 4 grandes films, que en realidad agregamos uno más hoy a la mañana mientras estábamos hablando. El acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein, una película de 1925,
ustedes saben, es un enorme clásico, una película para ver, y una película para ver entendiendo el contexto en el que fue realizado, ¿no? Es una película de 1925, muda, tiene música, intertítulos. Es una película, ¿por qué ha sido un clásico? Porque es una película muy poderosa a nivel constructivo, a nivel del manejo del lenguaje audiovisual, y una película muy poderosa a nivel de los sentidos que construye, ¿no? Sitúense, Rusia, 1917, se produce la Revolución Rusa, la revolución que lleva a la conformación de la Unión Soviética. Lenin plantea que el cine es una de las artes más importantes de la humanidad y por lo tanto hay que darle todo el apoyo a sus artistas. Los jóvenes son los que se montan, son los que forman los procesos de investigación, de construcción de un arte reciente, hacía pocas décadas que se había inventado, y los rusos van a inventar muchas de las cosas que actualmente seguimos trabajando hoy día. Se van a encontrar con un film donde se van a sorprender, porque van a ver un montón de recursos de construcción del encuadre, de montaje, etcétera, que van a ver que muchas cosas que ustedes consideran muy actuales, que están viendo, que les encanta, que les fascina, van a encontrar que muchas cosas ya las hizo este chaboncito hace casi 100 años. Entonces es importante ir ahí porque es una fuente de conocimiento audiovisual. Ustedes piensen que ellos empezaron a inventar un montón de las cosas que después funcionan hasta hoy día. Einstein en particular, teórico y realizador, uno de los grandes teóricos del cine, referencia ineludible hasta el día de hoy. Kuleshov, Pudovkin, Dovzhenko, Einstein, entre algunos de los grandes realizadores, que eran en su mayoría jóvenes de 20, 25 años, eran los jóvenes los que llevaron adelante las exploraciones, las indagaciones y las revoluciones formales en este nuevo arte. Entonces, una cita indispensable. Este conjunto de películas, tríadas, tétradas, conjunto, quinteto, como en este caso, siempre son la idea de la indicación de un estímulo para ir a ver esas películas, pero que esas películas formen como una puerta de entrada a los autores. Entonces, a partir de esos autores también pueden ver sus otras obras y además a autores vinculados. Apocalipsis Now, Francis Ford Coppola, yendo a ser, de la mano del libro El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, va a ser una película sobre la guerra de Vietnam, formidable película, crítica película, sobre la guerra de Vietnam, y principalmente también es una película que pueden observar sus modos de encuadrar, sus modos de construir el montaje, sus modos de trabajar la iluminación. Qué sé yo, tiene una secuencia conocida de que él la utilizó para recrear una situación de guerra, utilizó fuegos de artificio. Bueno, una serie de cosas, una película notable. Véanla y es una entrada a la obra de Coppola desde ese lugar. Habla de la guerra de Vietnam, pero habla de todas las guerras y del poder. Por eso apareció Spike Lee, que lo escribí, quedó en negrita, lo escribí en el momento hoy a la mañana, porque habla justamente, hace unas semanas se estrenó a través de Netflix la película Cinco Sangres de Spike Lee. Spike Lee es un director afroamericano, negro, conocido por películas como Haz lo correcto o Malcolm X, películas que imponen en la cultura mundial la cultura negra, la visión de la vida y del mundo desde la cultura de los negros. Entonces, una película indispensable para ver Cinco Sangres, gran película, se desgrana un poco en el final, pero es una muy buena película, y que se emparenta con la de Apocalipsis Now, porque trata sobre la guerra de Vietnam. Y es la visión de los afroamericanos, de los negros, que fueron la carne de cañón y los que iban en las primeras líneas en la guerra de Vietnam, esa guerra que pierde los Estados Unidos imperialistas, y desde la visión de una porción de la población norteamericana que sufrió desde la esclavitud hasta hoy la violencia de la explotación y del racismo. Nunca tan vigente y tan importante de verla, no solo por todas sus condiciones audiovisuales, sino por lo que monta como discurso. Es decir, nos comparte, nos enseña, nos hace ver la cultura negra. Entonces es muy interesante cómo trabaja además con una gran libertad creativa este film,
¿Por qué digo indispensable? Porque en este mismo momento, ustedes saben, está sucediendo masacres en Estados Unidos a raíz de la violencia contra los seres humanos que tienen piel negra. Entonces, ahí está un discurso indispensable que no está en otros lugares, que no está en los medios, y nos hace ver el mundo desde otro lugar. Vidas secas, Nelson Pereira dos Santos, el Brasil de los 60 y de los 70, las nuevas olas, ¿se acuerdan las nuevas olas que se dieron en los 60 y los 70? Bueno, el cinema novo brasileño, el nuevo cine latinoamericano, exponentes del cinema novo como Glauber Rocha, como Leon Hirschman, como Nelson Pereira dos Santos. Una película notable que trabaja además, justamente retrata la vida de los pobladores pobres del nordeste del Sertão, del desierto del nordeste brasileño. Narra la historia de una familia que debe atravesar el desierto buscando comida, buscando la vida, y aspectos a tener en cuenta, por ejemplo, tienen que ver con sus decisiones estéticas para producir los estados de la película. Es una película que está fotografiada sobreexpuesta. Lo que para otros regímenes audiovisuales sería un error fotográfico, esto es la médula de la construcción audiovisual. Está sobreexpuesta, está quemada la fotografía para hacernos sentir el calor del desierto. Y lo logra, es notable. Bueno, una enorme película que es también identitaria, como la de Spike Lee, y que nos narra a los pueblos de América Latina y sus vivencias. Y para el cierre, Aniceto, de Leonardo Fabio, la última película de Leonardo Fabio. Fabio es tal vez el realizador más grande de la Argentina, un artista notable que vuelve sobre un argumento con el que ya había hecho su película El romance del Aniceto y la Francisca, y vuelve en los años 60, y vuelve en el 2008 para hacer ese mismo argumento con otro estilo, una película danzada, una película de danza. Y por lo tanto, lo dijimos en ese momento y lo conseguimos diciendo, parafraseando a Julio Cortázar, que hablando de Charlie Parker decía que lo que tocaba Parker en ese momento era algo que lo estaba tocando mañana, como decir, esto es música del futuro. El cine de Leonardo Fabio es cine del futuro. Es una película que transformó el espacio audiovisual argentino con su propuesta impresionante, realmente muy libre y muy abierta, y que transformó también los modos de ver y los modos de hacer. Así que véanla, y véanla en función de los recursos audiovisuales y de lo que estamos hablando. Las frases disparadoras que nos ayudan a pensar las problemáticas. Encuadrar significa siempre esconder, sugerir, porque cuando encuadramos no solo lo que está en campo, sino también lo que está. Decidimos qué cosas quedan fuera de campo, que sabemos que no es solo lo que está invisible, sino lo que está invisible alrededor del campo, pero que tiene diálogo y relación, incide en el campo. Entonces, como dice Bonitzer, el cine quiere, o tiene como posibilidad y como potencia, valorizar lo que no se ve, que lo que tiene lugar en la contigüidad del fuera de campo tenga tanta importancia, o a veces más, que lo que sucede dentro del encuadre, ¿sí? Desde el punto de vista dramático. Como hacen clásicos, como hemos hablado, de Tiburón o Alien. Tiburón es poderosísimo porque no aparece, porque actúa desde el fuera de campo. La imagen fílmica es, en esencia, levanto el texto, la observación de un fenómeno inserto en el tiempo, nos dice Andrei Tarkovsky, otro realizador que vamos a encarar en la cursada. La imagen fílmica es, en esencia, la observación de un fenómeno inserto en el tiempo. Y miren lo que dice luego. En el cine, la imagen se basa en la capacidad de expresar como observación la propia sensación de un objeto. Yo le agregué al final como observación, porque nos permite, si leemos solo lo que está pintado de amarillo, vamos a ver que dice que en el cine la imagen se basa en la capacidad de expresar la propia sensación como una observación. Aquello que decíamos de justamente cómo transformar el mundo, esa sensación de mundo en emoción estética a través del hecho fílmico, a través del plano, a través de lo encuadre, bueno,
esta capacidad tiene el cine, nos dice Tarkovsky, expresar la propia sensación de un objeto, del mundo, como observación. Estas frases ustedes saben que son convites a pensar, convites que nos van a quedar reverberando y nos van a quedar todavía latiendo dentro de nosotros, y ustedes van a poder hacer una travesía a lo largo del año, volviendo a revisar las frases que estamos viendo en cada entrada y en cada clase, y van a ver que ustedes, habiendo crecido como estudiantes y como realizadores y realizadoras, se van a dar cuenta que estas frases, cuando las vuelvan a leer, les van a decir muchas más cosas que las que les dicen hoy. Es decir, porque somos nosotros los que estamos cambiados, y cuando estamos cambiados podemos tener otro tipo de relación y sacarles otro tipo de jugo a las cosas que nos dicen aquí. Entonces, encuadrar es una operación de lenguaje que define un mundo que vivirá en la pantalla a partir de los planos visuales y sonoros. Siempre que hablamos de planos visuales y sonoros, y obviamente sus relaciones, sus interrelaciones. Es indispensable ejercitar la mirada, practicar la mirada encuadrada. Tenemos a mano celulares, tablet, compu, cámaras, lo que sea. Y hay que ejercitarse, entrenarse a mirar de manera encuadrada. Si no tenemos nada de eso, utilizamos las manos, utilizamos esto, con esto podemos encuadrar. Cierro el encuadre, abro el encuadre, abro el encuadre, puedo trabajar de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, la mirada encuadrada va a relacionar el mundo de una manera que no necesariamente existe en la realidad. Hoy señalaba a la mañana, por ejemplo, esto, ¿no? Si yo hago este encuadre, puedo estar observando lo negro, puedo observar mi rostro, pero fíjense, si yo de pronto encuadro para acá, empieza a haber una relación con lo que está detrás mío. Incluso si me corro ahí, fíjense, se puede ver, a partir de este encuadre, una relación que hay entre mi ojo y lo que hay detrás pegado en la etiqueta esa que está pegada atrás en la heladera, y esta relación no está en la realidad, no está en la cocina de mi casa, está en este encuadre que estoy proponiendo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es decir, sigamos. Sí. Bien. Vamos a este momento. Momentos del ejercicio de la mirada hacia la construcción del plano. Toda realizadora, todo realizador, todo artista, es un gran observador del mundo. Ya lo decía Charly García, ¿no? Cuando dice que él es una antena que recibe las cosas y las convierte en música. Entonces, todo artista, a su modo, es una antena sobre lo que está pasando en el mundo. Y después lo dice desde su poesía, que puede ser un documental que trabaje con la realidad inmediata del mundo histórico, o puede ser una película de ciencia ficción, de acuerdo a las sensibilidades, a los entornos, a las ganas, a lo que fuera. Pero siempre son grandes observadores. Entonces fíjense lo que dice ahí. Mirar, observar, encuadrar, componer, para expresar, sugerir y narrar. Son momentos del ejercicio de la mirada hacia la construcción del plano. Y el plano, lo incorporamos, mirar, observar, encuadrar, componer el plano, que es el vehículo de la construcción audiovisual para poder expresar, sugerir o narrar. Plano visual y plano sonoro. Hoy nosotros teníamos de referencia, para poder charlar, el texto de Bonitzer y Elephant, el texto de Burch con La Niña Santa o Carretera Perdida, los ejemplos de Messi, Herzog y el de Curuzú Paraíso, que lo vamos a abordar sobre el final de la clase. Pero bueno, a mí me interesa escucharlos a ustedes ahora. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Quiero escucharles a ustedes sin temor a equivocarse. Este es el espacio para justamente equivocarse y plantear las dudas, sin timideces. Vamos a divertirnos mucho. Como dice Mariana Enríquez, una escritora argentina, dice, nos vamos a divertir mucho porque estudiar es muy divertido. Así que, ¿pudieron ver los ejemplos de Messi y de Herzog? Sí. Bien.
¿Qué encontraron? ¿Qué les parece? ¿Qué pueden señalar? ¿Qué les han llamado la atención? Hola, hola, hola. ¿Hola? Hola. ¿Cómo va, profe? A mí me llamó la atención mucho la forma de hacerlo, si lo habrán hecho, no sé, con 2 cámaras, con una sola. ¿Cómo hicieron para lograr eso? La misma conversación, haciendo los cortes, digamos. ¿Me explico? Sí. ¿Y a vos qué te parece? Y para mí se hizo con 2 cámaras. Ajá. ¿Y se podría hacer con una cámara? Y para mí no. ¿Para vos cómo? Para mí no, digo. Ajá. Sí se puede, ¿cómo no? A ver. ¿Puede? Hola Fede, sí se puede. Lo haces con Carlos, una sola cámara y la edición te hace una película nueva y te cambia y te arma todas las cosas. Digo yo, profe, no sé. Sí, con, claro. claro, Sí, claro. tipo, Digamos, ¿Me escuchás a mí? con no Premiere entiendo. sería... Te escucho muy Sí. bajito. Hay una compañera que está hablando, se escucha muy, muy bajito. ¿Y ahí me escuchás? Muy bajito, pero se Bueno, voy a escucha. intentar. Bueno, voy a intentar. No, yo creo que lo que estás diciendo es la parte en que van en el auto y enfocan a un jugador y al otro, Messi y al acompañante. Ujú. Perdón por lo poco futbolera. A mí me parece que en ese caso se podría hacer con una sola cámara, porque si estás en la parte de atrás y enfocás a uno y enfocás a otro, tenés el ángulo como para enfocarlo. Pero a mí lo que me llamó la atención más que nada es cómo logra, mediante ciertos movimientos de los personajes o ciertos cortes adecuados, lograr una continuidad aunque haya cortes. Es decir, a veces, qué sé yo, un nexo comunicativo que sería por ahí el audio o un movimiento de uno de ellos, cómo eso va concatenado con la imagen siguiente sin tener que ser una toma continua y que no se nota para nada y es más, queda bellísimo. Tal cual. Sí, sí, muy bien. Para despejar esta duda inicial y seguimos. Esta cuestión de la cámara, Fede, y para todos. O sea, el cine de base se hace con una sola cámara. Después que en rodaje uno pueda optimizar determinadas cosas utilizando varias cámaras, son procedimientos diferentes que se pueden utilizar para cine documental y para cine de ficción. Pero tranquilamente con una única cámara se pueden hacer las cosas. Es probable que esto de Barcelona haya sido filmado con 2 cámaras, para ahorrar momentos y para resolver esas instancias. Pero se puede hacer con una única cámara, y eso es lo que es importante. Y Y yo creo... Dale, No, Carlos. perdón, no quería interrumpirte, no. Creo que tiene que ver con lo que vos siempre decís, ahí en lo de Messi y Suárez, que es en el eje de la mirada. Cuando Messi mira a Suárez, su mirada va a Suárez. Cuando Suárez mira a Messi, su mirada. Entonces vos seguís el eje de las miradas. Y eso es lo que te lleva a la coordinación de esa secuencia, me parece. Exactamente. Vieron que creo que dije en un momento que esto podría haber sido filmado en momentos diferentes incluso siendo un documental, ¿eh? Pero lo pensamos como formas para la ficción, para el documental, para lo que fuera. Podría haber sido hasta para la animación. Imagínense a Homero Simpson viajando con Messi, qué sé yo. Lo que digo es, justamente, no tenemos nunca un plano donde estén los dos juntos. Entonces, como no hay un plano que están los dos juntos, para aprender cómo se hace el artefacto audiovisual, nosotros rompemos el juguete y decimos, a ver cómo lo hacen. Y obviamente que esto seguramente fue filmado en un único viaje, con 2 cámaras o con una, qué sé yo, pero articulando justamente las miradas y los diálogos. Pero podría haber sido filmado en días diferentes y en autos diferentes. Y crear un diálogo inexistente en la realidad, pero existente en la realidad fílmica, ¿sí? Manteniendo esos criterios de, ustedes piensen que lo primero que hacemos cuando encuadramos es organizar la geografía del espacio en la pantalla. Messi está siempre a la izquierda, Suárez está siempre a la derecha. Eso es por mecanismos, por manejar el eje de acción, que vamos a ver más adelante, por mecanismos que hacen que eso sea de esa manera.
tranquilamente, ustedes lo saben, la imagen de cualquiera de ellos se puede dar vuelta en edición y ponernos al revés, ponerlo uno a la izquierda y otro a la derecha. O sea, podemos hacer cualquier cosa con eso. El tema es qué lógica estamos armando en pantalla. Entonces, nada, me parecía muy bien lo que están planteando respecto de estos mecanismos que son las miradas, las palabras, los modos de cortar, lo que decía Silvana, respecto que le llamaba la atención la continuidad. La continuidad es justamente uno de los mayores problemas del arte audiovisual, porque el cine se construye a partir de fragmentos discontinuos. Hay películas como la de Orson Welles, de Macbeth, Macbeth, no, me estoy equivocando, sí, que entre un plano de un personaje que habla y el contraplano del personaje que le responde, hay no solo distancia geográfica, porque fueron filmadas en continentes diferentes, sino en años diferentes. Pero en la película hay toda una unidad, y eso puede pasar en cualquier instancia. Bien, ¿qué otras cosas observaron? Siempre volviendo al tema del encuadre, la cámara, la construcción. Permiso, el fondo que hay detrás de Suárez y de Messi, en cuanto a calidad, el desenfoque, como que llega siendo el mismo. Veo a los compañeros que decían, por una parte puede ser con 2 cámaras, me da más la curiosidad de pensar que fue con una cámara, me atrae más. Es posible, yo creo que es posible con una cámara. Creo que es rotundamente el mismo momento, en la misma hora, en el mismo trayecto que se grabó ambos planos por una parte, a Messi, por otra parte a Suárez. Por eso, nada más por eso veo la calidad del fondo y la nitidez, y bueno, el ruido, también hay sonido, hay audio, la audiencia. Entonces, me quedé mirando eso, el fondo de lo que había detrás de ellos. Pero está bárbaro. E incluso piensen, estoy pensando ahora, a raíz de lo que decís, que hasta podrían haber sido filmados en días diferentes de un mismo, o sea, que si ellos habitualmente van juntos, pueden haber sido en viajes diferentes, que hablaron del hijo primero, de las canilleras después, ¿no? O sea, no tanto para descubrir cómo se hizo eso puntualmente, lo que a nosotros nos interesa es saber cómo se hacen las películas. Entonces decir, pucha, eso pueden haber sido 2 viajes distintos en 2 días distintos, obviamente, las condiciones lumínicas, el entorno da que es todo un mismo viaje. Claro. Pero a mí lo que me gustó... Sí. A mí lo que me gustó es que cómo elige, no sé quién lo hizo, porque no sé bien los roles que se cumplen cuando se filma, cómo empieza la escena, que empieza en la oscuridad con el sonido de fondo y termina con la misma situación, es decir, crear esos lapsus de tiempo entre un principio y un final, repitiendo un instrumento de luz, me parece que está buenísimo. Sí, tal cual. Además piensen que eso justamente está funcionando como una organización estructural, ¿no? Abre el telón, cierra el telón de negro, y lo interesante es que no utiliza el recurso del fundido a negro, sino que es una apertura de negro y un fundido a negro natural, o sea, dado por la realidad de los puentes que ensombrece a los protagonistas que están yendo ahí en el auto, ¿no? Está muy bien eso. ¿Qué más observaron? Claro, eso está bueno, porque a mí me molesta mucho cuando funde a negro, porque me saca de lo... A mí me parece que estoy real lo que estoy viendo, y cuando funde a negro me conecta con la realidad, y nunca me gustaron las películas que las escenas se fundan a negro, a mí. Pero bueno, acá ni se nota. ¿El de Herzog lo vieron? ¿Qué les pareció? A mí me encanta cuando aparece la primera, cuando abre la película, el dron que va subiendo la montaña y te la va mostrando como creando un clima, y allá ves esas pequeñas figuritas que después nos enteramos que eran personas. Pero toda esa secuencia, presentando los títulos, a mí me encantó, por lo menos. Bueno, la lava ni hablar, la lava tiene vida propia. ¿La lava tiene vida propia? Entendiendo la metáfora, no estamos hablando de naturaleza. No, porque justamente me parece muy interesante eso. La pregunta es, vieron que hay una coreografía que se arma entre la realidad directa de la lava en movimiento y el encuadre. ¿Cuál es el peso del encuadre respecto de la lava? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, claro, poder captar ese movimiento, porque a esa distancia el ojo humano no puede ver semejante danza, la ve Claro, el ojo de la cámara, y claro. acercar eso es maravilloso, ese encuadre. Y aparte que por ahí uno hubiera pensado que si ese es por ahí la hermosura del encuadre, es el ojo del volcán, no haber empezado por ahí, sino haberse acercado desde otro lugar, también hace que te sorprenda más. Sí, qué bueno lo que dice Silvana, sí, es así. Tal cual. Luna, ¿vos estabas hablando? Porque tenés el micrófono apagado. Ah, bien. No, te veía hablar y pensé que estabas queriendo... No, que justo me estaba hablando mi papá, perdón. No, no hay problema. Bien. Bueno, porque fíjense, hoy me Mirar el preguntaba... encuadre, Fabio, mirar el encuadre del humo de la taza de Luna, es maravilloso. Es genial, sí, sí, lo estaba viendo, me colgué con eso y ahí en realidad la vi mover la boca y es genial el encuadre. Está buenísimo. Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, fíjense qué interesante cómo está trabajando, cómo esa taza queda, la mitad está fuera de campo, y qué poderosa, incluso el humito que sale de campo, fíjense, ¿no? Sale de ahí y sale de campo. Además la luz, bueno, todo, da una característica muy atractiva, gracias Carlos por señalarlo. Justamente. Hoy yo les decía, Daniel Rojas, que estás ahí, hoy te levantaste y saliste caminando, y la sombra que proyectaste sobre esa pared azul fue impresionante. Entonces, muchas veces los encuadres ocurren de manera a veces azarosa, pero el artista, lo importante del artista es reconocer que el azar se puede convertir en forma. Entonces, algo que es azaroso no es menos valioso que algo que ha sido muy pensado durante mucho tiempo. Es importante el descubrimiento, el encontrar las cosas de repente. Entonces me parece que esto que se está señalando es muy importante. Hoy nos preguntábamos a la mañana respecto de eso, respecto del ejemplo de Herzog, porque vieron que es notable, es muy potente lo que nos hace vivir, lo que nos hace sentir, ese fragmentito de película. Entonces, cuando decíamos la vida, ¿dónde está la danza? ¿Dónde está la coreografía? ¿En la lava o en el encuadre? ¿O en ambas cosas? Porque la lava es un espectáculo de la naturaleza, que puede suceder independientemente de que lo veamos o no. E incluso sucede independientemente de que nosotros podemos estar adelante de esa lava y mirarla, y tal vez no haber visto nunca la salpicadura que hace la lava sobre lo negro. ¿Vieron cómo? Por eso es importante entender Con el movimiento, ¿no? De la cámara. cómo es. Contá, Azul. Sí, sí, dale, está muy bien. Pensé que se había cortado. No, me pareció eso. Que también acompaña mucho el movimiento de la cámara. Se te cortó el sonido, el micrófono. Justo se me ha ido el wifi. No, que me parece que el movimiento de cámara es lo que hace que podamos aprender la coreografía. Diste en el clavo. No sé si se cortó porque se me paró todo. No, se detiene y después sale todo lo que dijiste. Pero no, me parece... Bien. No, salvo que hayas dijiste que el movimiento de la cámara te parece que es lo que determina, Sí, digamos. lo que nos hace apreciar bien, porque si miráramos todo en general, no creo que no observaríamos tan detalladamente ese movimiento. Exacto, exacto. ¿Comparten lo que está diciendo Azul? Porque le dio en el clavo, es eso. Es decir, porque fíjense, justamente, un plano general o un plano que fuera descriptivo solamente, uno puede ver los movimientos de la lava y punto, pero ese plano cerrado sobre la lava es lo que nosotros tenemos que ver, es que los realizadores dominan la realidad a través del encuadre. No es que la siguen, es decir, Herzog no está moviendo la cámara de tientas hacia locas, entonces la lava salta para acá y se mueve para allá, mueve para el otro lado, de acuerdo a lo que la lava se mueva y lo sigue. No. Hay un dominio muy claro, muy preciso del realizador,
desde el encuadre. Y eso es lo que nos hace revelar semejante potencia de la lava en movimiento. La lava se está moviendo de manera viscosa, pesada, ¿no? Grande, con olas grandes por momentos, pero por momentos escupe esas salpicaduras, y entonces el camarógrafo está mirando, con un ojo tiene la cámara y con el otro ojo lo tiene abierto, observando el derredor, para cuando se produce la salpicadura, va con el encuadre, para construir, para escribir ese suceso desde la imagen. Entonces, encuadra la salpicadura, la sigue hacia el costado y se detiene. ¿Vieron esa pausa? Cuando la cámara sigue la lava, ¡paf!, que salpica lo negro y se queda ahí. Ahí está, ahí vemos claramente cómo no está siguiendo cualquier cosa, sino que está dominando lo que está pasando adelante, y nos da un tiempo de lectura, y después va a volver el encuadre en esa diagonal, en el momento, no vuelve en cualquier momento, vuelve en un momento, vieron que lo viscoso de la lava bascula, y de pronto ese borde oscuro que estaba haciendo la onda, vuelve para abajo, y cuando baja, ahí el encuadre vuelve bajando. Es decir, se acompasa la cámara con el movimiento real para generar esa coreografía que va a vivir en la pantalla. Es decir, esa coreografía no existe en la realidad. En la realidad sí existen los borbotones, pero esa coreografía, como la vemos nosotros, está gracias al encuadre. Porque cuando volvió, se encontró con algo sorpresivo, que es una nueva ola gruesa de lava, que el encuadre permite que suceda. Entonces, es indispensable tener en cuenta, y esto es una de las cosas principales que me interesa para pensar sus trabajos prácticos, que hay un dominio de la realidad a través del encuadre. Entonces hay un diálogo, obviamente. Ese plano, finalmente, si no hay lava, no hay plano. Entonces, pero si no hay encuadre danzante, no existe tampoco esa danza múltiple. Y es decisión del realizador cómo construirla. Evidentemente, esos planos no se pueden crear si no hay una observación previa muy poderosa. Ahí evidentemente hubo una observación de la realidad, de la lava, porque la lava no es un actor que uno le puede decir, che, bueno, a ver, repetís el lengüetazo que hiciste, saltá otra vez así porque te quiero hacer el plano. No, la lava hace lo que quiere. Entonces imagínense, además debe haber habido capaz que un montón de tiempo de rodaje, un montón de planos, un montón de tomas de esos planos, y finalmente en la edición eligieron esos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente hubo una enorme observación, el realizador sabía que la lava de pronto cada tanto escupe lava, entonces cuando estás haciendo el plano estás atento a que cualquiera de los movimientos pueden suceder. Entonces la frescura y la elasticidad del camarógrafo, que puede seguir una lava, detenerse y volver a seguir el movimiento de la lava, y en ese giro no está detrás de la lava, sino que está escribiéndolo junto con el movimiento de la lava. Entonces, cosas que Una son... pregunta. Sí. No te quería interrumpir. Dale. ¿Y quién es el responsable de eso? ¿El director de la película, el director de fotografía, el editor al final? ¿Quién es el que termina decidiendo cuál de todas esas tomas es la que va a la película? Bien. Eso es todo un tema que lo podemos charlar en otro momento. En principio, todo depende de las estructuras de trabajo. Siempre el responsable final es el director. Pero en el momento de ese acto es quien está teniendo la cámara en correlación con el director, que dialogan y tienen que saber claramente lo que van a hacer, porque si no eso no sucede. Es decir, hay una claridad conceptual a la hora de mirar por cámara para poder generar eso. Entonces, depende de los modos de trabajo. Hay directores que tienen sus camarógrafos específicos y con los que se entienden y trabajan de esa manera, ¿no? Entonces, eso, digamos, después las cuestiones las podemos charlar, pero digo, creativamente tiene que haber un acuerdo muy profundo entre camarógrafo y realizador y director, o a veces es el mismo director el que está haciendo la cámara, para que este tipo de juego suceda. Sí, Milena. Hola, quería agregar también un comentario sobre, ¿se escucha bien? Sí. Que más allá del encuadre y demás, también cómo genera esta sensación tal vez de calma. A mí por lo menos me resultó como
como impactante porque es una escena sobre un volcán y uno tiende a relacionar eso por ahí con un ámbito de tensión y sin embargo está tan bien realizado que la danza que hace tanto la cámara con el movimiento de la lava genera como una sensación de tranquilidad y es todo lo contrario a lo que provocaría un volcán, tal vez, pienso. Ajá, bien. Qué bien. bueno. Bien. Y quiero comentarles esto que hoy planteé y me pareció muy interesante, que tiene que ver con estos momentos también de la realización, ¿no? Siempre pensando en el trabajo práctico de ustedes también. Es decir, está esa observación de la realidad, por esto que les decía, esto hay que observarlo siempre. Esto, por más que les decía, no es un actor que le podemos decir hace de vuelta el movimiento, lava, no. Es decir, nosotros podemos seguir o crear o esperar, sabiendo que la lava va a hacer eso, ¿no? Entonces, hay una observación de la realidad. Luego viene un momento de imaginación de cómo encuadrar eso, sabiendo que la lava tiene esas viscosidades y esas salpicaduras, estar atento a eso. Y luego también está el descubrimiento en el propio momento del encuadre, porque la lava no es que siempre va a ser lo mismo, la lava espontáneamente va a hacer cosas muy diversas. Tener entonces esa frescura, esa agilidad, esa cintura, para poder en el momento de hacer el encuadre estar atento de poder modificar el encuadre de acuerdo a lo que mueva la lava o incluso un dibujo que uno hace en función de eso. Fíjense que en el comienzo es la secuencia inicial, vieron que venía ese plano aéreo donde hay una forma de montaña que es que viene hacia adelante, ¿no? El pico de la montaña o la ladera de la montaña que viene hacia adelante, mientras la cámara va haciendo un traveling que es picado, que por momentos se pone casi cenital, y que va avanzando, y esa masa oscura, negra, en un momento, luego de divisar a los humanos que están en su borde, de pronto se abisma, porque apenas estamos viendo a los humanos y nos concentramos en ellos, viene el abismo de la boca del cráter del volcán, que también es una danza. Si ustedes se ven la cámara está avanzando, y según el movimiento de la cámara y la aparición de ese vacío, hay también el que bascula ese fondo donde aparece el ojo rojo que rompe esa oscuridad y nos trae la presencia del fuego. Luego el plano de observación y luego el plano de detalle que lleva a esta danza de la que estamos señalando, ¿no? Como un hermoso preámbulo de lo que va a desplegar a lo largo de todo el film. Entonces, tener en claro esto que decíamos, encuadrar es esa operación de lenguaje que, imagínense que es muy distinto eso, lo dijeron ustedes, respecto de que si hubiese sido una imagen que estuviera describiendo solamente. Herzog no estaba con la fascinación que podés tener adelante de un volcán. El tipo no es que prendió la cámara y simplemente registró la situación. No, todo lo contrario. Es decir, lo que hace es prende la cámara y domina la situación a través del encuadre. No queda fascinado como un espectador, como un turista, no. Es un realizador que domina los mecanismos del lenguaje audiovisual y puede crear a través del encuadre y desde el disparo de su ojo creador, desde su mirada, una pieza poética en base a lo que tiene delante. Y eso puede suceder con cualquier cosa, incluso con mirar para abajo y observar el dibujo que tienen las baldosas de nuestra casa y que nunca las vimos. Bien, ¿qué más? ¿Se entiende un poco hasta acá? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, bien. Entonces, me parece que esto es lo principal que tenemos que sacar. Lo mismo de lo de Messi, ¿no? Que hablaba de esa perforación de la luz que perfora la oscuridad para hacerlo forma, ¿no? ¿Vieron cómo aparece Messi? Que aparece de la oscuridad a la luz. Messi en realidad estaba en el encuadre. ¿Se acuerdan que se había hablado en algún momento? Digamos, bueno, ¿cuándo hay fuera de campo o no? Si adentro del encuadre puede haber fuera de campo. Es lo que menciona Burch en el texto, ¿no? El fuera de campo está a 360 grados alrededor del encuadre, no son solo los 4 lados de la pantalla, sino también está detrás del decorado y detrás de la cámara. Por ahí sucede también el fuera de campo. Entonces, de pronto Messi estaba en el encuadre, pero no lo veíamos. Es la luz lo que lo hace visible, lo trae a campo, y después eso que ustedes señalaron, que me pareció muy bien, como las miradas hace que se vehiculicen uno y otro,
y cómo los sonidos hacen que aparezca también desde el exterior. Sí. Yo quiero acotar algo, profesor, ¿qué tal? A mí me resultó muy bueno ver todos los videos que mandaron hoy, más que nada cómo se aplica el fuera de campo a través del sonido. O sea, gracias a ver el video me quedó totalmente claro de que cómo puede llegarnos la información, o que no la estemos viendo, pero se escuchaban las voces de los niños, reconociendo a dos figuras futbolísticas conocidas que le irían a pedir autógrafos. Todo eso no lo vimos, sino que se nos fue dando la información a través de las voces de los niños. Eso a mí me quedó clarísimo, me sirve para el trabajo, lo quería votar. Ah, genial. A mí me hizo acordar además a lo que decían ustedes, ya no me acuerdo en qué momento, si lo escuché en los prácticos o cuando lo charlamos, ligado a lo de Elephant, que alguien había remarcado que vieron que entra como Elephant, entra primero la voz, como la voz de la piba en Elephant, y después entran los cuerpos, ¿no? Entonces, y después Sí, otra cosa me gusta. Me encanta que sea así. Claro. Sí, Perdón. la imagen negra y que te llegue el sonido, es mucho más poderoso, no sé, es tremendo, es tremendo. Sí. Y Hay además, también hay también una serie que nos recomendaron, creo que la profesora de guión, que se llama El Papa Joven, que arranca también así, de esa manera. está bueno. Sí, ese me gusta. Sí, los primeros minutos del Papa Joven son tremendos, o sea, la manera en que muestran sin decir nada, sin diálogo, es genial. Buenísimo. Buenísimo. Sí, Daniel, bien, esa también nos recomendaron y me pasa lo mismo. Voy a sacar el micrófono porque si no voy a hablar un montón. No, está bárbaro. El único problema que tenemos es que estos encuentros son muy breves, son de hora 20, es muy breve, porque podríamos estar charlando un montonazo. Y además a mí me interesa porque es la única manera que tenemos de ver cómo lo están viendo ustedes las cosas, justamente, que es lo más importante. ¿Qué otra cosa quieren decir? Yo tengo una pregunta muy específica. Sí. No sé si me escucha bien. Sí, perfecto. Ok, supongamos, bueno, tomándote a vos de ejemplo, Fabio, por ejemplo, atrás tuyo tenés tu heladera vos, ¿no? Imaginemos que adentro de tu heladera hay una persona que está gritando. Esa persona que está gritando dentro de tu heladera no se ve obviamente porque está dentro de tu heladera, pero ¿es considerada fuera o dentro de campo? ¿A vos qué te parece? Para mí, si se escucha la voz, está en el campo, o sea, en el guión. Uno la pone con mayúscula o la pone con minúscula esa persona. Para mí está fuera de campo. Si está en escena, el guión iría esa persona con nombre con mayúscula, y pensándolo así, si bien no se ve, está presente. Porque el sonido también es una forma de estar presente. Vamos a suponer que la persona gritara. Yo pensaba, no sé quién lo dijo a la suposición de la heladera, pero pensaba con esa persona gritando. Si no, no tendría ningún sentido que estuviera en la heladera y no supiéramos. Milena Freire, dijiste que te parecía que estaba fuera de campo. ¿Por qué? Sí, no, justo hoy leía el texto y habla sobre el decorado. Yo entendí que a eso justamente se refería. Explícalo, por favor, decinos, ¿sí? Está muy bien. Como por ejemplo, cuando alguien se va por una puerta y vemos la puerta que se cierra, deja de estar dentro del campo. No sé, yo lo entiendo así. Estar en campo o fuera de campo tiene que ver con lo visible, tiene que ver con lo que está en el encuadre, en lo visible, ¿sí? Si no está visible, como decíamos de Messi está en el encuadre, Messi es como si estuviera adentro de la heladera, es decir, no lo podemos ver porque está oscuro. Entonces, si estuviera dentro de la heladera, Messi tampoco estaría en campo, o sea, está en cuadro, pero fuera de campo, ¿sí? Está muy bien ese planteo. Tengan en cuenta también, para eso está bueno porque los textos lo plantean, hay una película, ustedes vieron los videos que hicimos al principio con la edición maravillosa que hicieron mis compañeros, vieron que había algunas imágenes, no las que estaban incrustadas digitales, sino las que formaban parte del entorno, vieron que había había información ahí también. ¿Vieron alguna cara reconocible? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el primero de todo, la de Marlon Brando en El Padrino. ¿Esa decís? Claro.
Estaba El Padrino, después había otra imagen de otro realizador, ¿lo ubicaron? Hitchcock, puede ser. Hitchcock, exactamente. ¿Por qué Hitchcock? Porque el ejemplo de la ladera es igual que una persona estuviera dentro de un mueble, por ejemplo, ¿no? Hay una película de Hitchcock que se llama La Soga, históricamente conocida porque supuestamente era una película que estaba hecha solamente en un único plano, con plano secuencia, pero en realidad tiene un montón de cortes. Lo que sí está hecho con planos de larga duración, cada plano dura como 12 minutos, y toda la trama está en torno de que matan a un tipito y lo ponen adentro de un baúl, y arriba de ese baúl sirven una cena. Entonces, pero ese cuerpo está fuera de campo, sin embargo está dentro del encuadre. Y toda la trama sucede alrededor de eso. Entonces es el mismo ejemplo que hicieron, me encanta lo que están preguntando, como si fuera el de la ladera. Está fuera de campo, ¿sí? Si no lo podemos ver, está fuera de campo. Que lo podamos oír es que el fuera de campo se hace presente desde el audio en la imagen. Así como el fuera de campo se puede hacer presente en la imagen también desde la mirada de alguien. Si yo miro así fuera de campo, como hice otras veces, porque alguien me llama desde la ventana, alguien me está llamando ahí desde la ventana, pero ustedes no tienen referencia de lo que hay. Pueden ver que hay luz ahí atrás, o qué sé yo, en la heladera, que viene algo, pero ustedes no saben. Pero si yo miro, estoy vinculándome con el fuera de campo. Bueno, ¿se entiende? Una cosa más que quería decir, voy a meter pata para acelerar algunas cosas que quiero plantear, es que pueden tener en cuenta además las lentes. Si ustedes piensan, fíjense lo diferente que hay, por ejemplo, en el uso de la lente en Herzog, ¿no? Donde usa una lente abierta, en un gran angular, donde todo está en foco con enorme profundidad de campo, ¿no? A lo largo de todo lo que hace, por la escala que además la toma, y piensen la lente que tiene Messi. Vieron que en un momento yo detuve la imagen cuando Messi está haciendo que hay un tajo que solo se ve el borde de la cara de Messi en foco, y el resto del auto, y hasta su mano que está escribiendo está fuera de foco. Y la distancia que hay entre su cara y su mano es muy pequeña. Es porque está utilizando una lente corta, una lente que tiene poca profundidad de campo, entonces hay apenas foco en él, ¿no? Entonces hay una enorme diferencia, y eso lo da la lente, por ejemplo. Una lente es la que usa Herzog, que te da amplitud y mucha profundidad de campo, mucha nitidez de la imagen, y otra lente es la que usaron ahí con Messi, donde está todo más como aplastado y no podés ver, por más que está abierto, está desenfocado al fondo. ¿Se entiende eso? Eso también, la elección de la lente, si ustedes pueden, tienen capacidad en sus casas de tener lentes, y si a veces los celulares tienen lentes o posibilidad de modificar, también pueden trabajar con eso. ¿Qué lente sería ese, por ejemplo? ¿Qué sería? ¿Como el que viene básico con la cámara? Claro, hay familias de lentes. ¿Ustedes no vieron lentes todavía en iluminación y cámara? ¿Sí vieron? Vamos, Sí, más o menos por ahí, sí. Más o menos. Las lentes Bueno, serían los objetivos, sí. A lo que nosotros le decimos objetivos. Y hay de diferentes formas. Claro, por eso. Un angular es, por ejemplo, el que usa en iluminación y cámara. Nos dieron el ejemplo, y ya cierro, profe, perdón. Nos daban el ejemplo de Tim Burton en El hombre de manos de tijeras, que con un gran angular todo se hace como más profundo y largo, la profundidad de campo y las sensaciones, que tal vez un teleobjetivo que hace que el campo, lo de atrás, quede plano contra el sujeto, las sensaciones son diferentes. Yo creo que a eso va el profe. Gracias. Bien, bien. Y disculpen, pero tenemos que porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Vieron Curuzú Paraíso? Sí, Curuzú Paraíso, uno puede pensar, ¿cómo narrarías un viaje en colectivo? ¿No? Curuzú Paraíso tiene un modo de narrar ese viaje en colectivo. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Qué observaron? ¿Qué encuadra en cada plano? ¿Qué encuadra en otros planos? ¿Cómo lo relaciona? ¿Y de qué trata ese cortito? Claro, es como una descripción a través de las imágenes. A mí me parece que lo que logra eso también es que, aunque no te dijeran que es un colectivo, porque al final la cámara sale del micro y se ve desde afuera del micro, todos sabemos que estamos adentro de un colectivo, porque hace unos encuadres que son característicos de un colectivo y que te da una cierta intimidad, y hasta qué tipo de colectivo es, ¿no? Porque por ahí no es uno del centro del capital, sino que con pequeñas tomas te hace como muy íntimo y te remite a un tipo de viaje particular. ¿Qué más?
Yo creo que habla del amor el corto, ¿no? Como de algo sencillo, como un viaje en colectivo que la gente tiende ahí a marcar, son todos como frases de amor. Y Yo lo veo también algo pensaba más. Dale, termina. que hasta puede haber sido en distintos micros, ¿no? ¿Por qué? Porque son planos muy cerrados y puede haber construido como si fuera un micro de distintos micros. Ajá. También habla de una situación social del país, ¿no? Porque si mostrás un tren nuevo o súper equipado, bueno, da también a pensar que el lugar es un, qué sé yo, no es lo mismo un país subdesarrollado a un país, a una potencia. Me imagino que los colectivos de, no sé, de Estados Unidos no van a ser como los colectivos de acá que están todos rayados, escritos, pero la mirada que se le da a todos esos grafitis es como el amor. Más allá de que se está escribiendo, no sé, el asiento de un colectivo, bueno, el mensaje es algo lindo, es un te amo, un te quiero. Eso también me hizo pensar en el corto ese que vi. Ujú. Bien, ¿qué más? Yo había visto algo más cotidiano, como va a generar eso cotidiano, va que muestra la terminal, los chabones esperando, son todas cosas cotidianas que por ahí no, como que no le prestamos atención y el encuadre nos lo marca quizás. Totalmente, totalmente. Y Me eso parece que esa cosa de construir encuadres tan cortos y que son como situaciones claves que te llevan, te remiten a una sensación. Hace encuadres muy cortos y con planos muy cortos, y eso también hace que, que la sensación sea esa, ¿no? De un viaje dentro de un micro. Es más, cuando se abre la puerta y la cámara está adentro, y se abre la puerta del micro así, viendo la velocidad, no sé, el micrero mirando por el vidrio retrovisor, algo que típico de un viaje donde está siempre el micrero llevando la mirada hacia el espejo. Nada, tiene mucha tradición, no sé, tiene mucho de cotidiano. de idiosincrasia, ¿no? De identitario. Es un viaje muy identitario. ¿Les pareció que narrara, o sea, tuvieron esa sensación inmersiva de estar adentro de ese viaje, de estar adentro de ese colectivo? ¿Les pareció que podía haber sido un viaje que nosotros mismos podíamos haber participado, hasta podríamos haber hecho el graffiti en algún momento? Sí. Es como que transmite esa instancia también, ¿no? Sí, yo creo que el rol que ocupaban los del colectivo es algo que hacían todos los días, o sea, que quizás todos los días hacían lo mismo, estaban en la terminal, y es algo para eso, algo muy cotidiano para ellos quizás. A mí me parece también que justamente como está reproducido para la TV pública, donde la ve como gente que usualmente usa el colectivo de línea, y eso, como que te identificás en ese uso cotidiano. Quizás por eso también te metes, porque si fuera un colectivo, no sé, de otro continente, no sé si los encuadres y todo tendrían el mismo significado. Y sobre todo, tener en cuenta de qué es lo que nos muestra, ¿no? Porque hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una que dijo Iñaki, que a mí me interesa saber que si ustedes también lo vieron. Iñaki dijo, esto pudo haber sido filmado en varios colectivos y de todos ellos hacer un único viaje. ¿Por qué eso? ¿Hay algo que nos podamos dar cuenta? Si fue, ¿ustedes coinciden con eso que dice Iñaki o no? Sí, porque hay partes que nos muestra el asiento de atrás nomás, o sea, no nos muestra nada más que eso. No, o sea, no sabemos si es el mismo colectivo que llega a la terminal o no. Claro, pero además, lo veo por ahí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Sí, además todos muestran, viajar en colectivo es más o menos, es eso acá. Te muestra cosas que pueden suceder en distintos colectivos, en distintos lugares, porque está mostrando cosas características de un colectivo. Entonces no necesita mostrar todos los asientos. A veces con mostrar un respaldo con una inscripción ya te remite a un colectivo de un determinado lugar, que puede ocurrir acá, en Misiones o en cualquier lado. Claro. Entonces, si ustedes recuerdan algunos planos, y si no los invito a que vayan a verlo otra vez cuando termine la clase,
fíjense que hay asientos que son de madera y con fierros largos y dobles, hay asientos que son blancos, hay asientos que son negros, hay asientos de toda índole, y hay rincones que son inesperados, que uno dice eso puede ser un colectivo, puede ser cualquier otra instancia. O sea, hay mucho trabajo sobre la textura de la imagen, sobre las siluetas. Entonces lo importante es además qué encuadra. Están encuadrando rostros y están encuadrando huellas, grafitis, los rastros que dejaron otros seres ahí enamorados. Entonces, y es esa intensidad. Hay miradas que vehiculizan ver cada uno de los grafitis. Si ustedes se fijan, van a ver que son rostros que miran, que son diferentes personas y niños que miran para un lado, para el otro, qué sé yo, que articulan y vehiculizan el lazo entre cada uno de esos grafitis, que son grafitis de amor, y que entonces generan entre todos ese gran viaje en colectivo que está hecho a partir de varios colectivos. Si ustedes lo vuelven a ver, se van a dar cuenta. De hecho, el colectivo inicial tiene colores rojo, blanco y amarillo, el final verde, pero además los asientos son todos distintos. Entonces, es muy interesante porque ¿qué hicieron? Esas estrategias que tienen en cuenta, que hablábamos del ejercicio de Messi, están tenidas en cuenta justamente, así como decíamos, lo de Messi se podría haber filmado en viajes diferentes, lo de Curuzú Paraíso realmente se filmó en viajes diferentes, y ahí está visible en el propio material. Pero las estrategias constructivas hacen que se recrea un único viaje, y es tan inmersivo. Hoy decían compañeros de ustedes a la mañana que tal vez al no haber un protagonista individual, porque cuando empieza son todos planos de personas que no se ven. Entonces resulta que es la cámara la que se está metiendo y nos está llevando a ese viaje. Yo digo que me parece hermoso todo lo que están planteando. Ese corto me parece que es una clase sobre la mirada y el encuadre. Es excelente porque trabaja, además, incorpora la sensibilidad en la observación y la sensibilidad hacia los detalles de lo cotidiano. Hay una sensibilidad social también, ¿no? Entonces es como un viaje de la mirada. Yo jodo diciendo que es como si fuera el Chino López del amor, ¿no? Porque posa la mirada en los grafitis de los colectivos que habitualmente no los mirás. Sí los mirás cuando a veces te colgás con la mirada dentro de un colectivo y los observás, pero en las películas nunca aparecen. Entonces por eso yo preguntaba, ¿cómo narrarías un viaje en colectivo? ¿Qué mirarías en primera instancia? Capaz que decís, sí, los rostros de la gente, las cosas, las ruedas. Este es un colectivo especial que se dedicó a posar el encuadre o la mirada encuadrada en los grafitis, en los rastros. Y a partir de eso, con enorme libertad, pero con una enorme sensibilidad, generó esa pequeña pieza que es un tesoro, es una joyita, ¿no? Entonces, nosotros esto seguramente se corta y 20, tenemos 3 minutos. Entonces yo quiero decir algunas cosas más, pero como no va a dar el tiempo, porque está buenísimo, porque les agradezco la participación que están teniendo, entonces les digo esto. Los invito a que miren el final del video, nosotros los vamos a subir, el final del video de la clase del turno de la mañana, donde expongo un montón de cosas que no voy a poder terminar de exponer ahora y que son necesarias para el trabajo práctico de ustedes. ¿Por qué? Porque en realidad, y además porque hablamos mucho más también de Curuzú, pero porque en este caso además ustedes hablaron mucho del de Messi y el de Herzog, entonces hablaron de cosas diferentes. A los de la mañana les puedo decir que vean la primera parte de esta clase con ustedes. Digo por si me quedan cosas colgadas, ¿sí? Todos los últimos 10 minutos, 15 minutos, no sé, ustedes se van a dar cuenta del final, véanlo por favor, les va a servir muchísimo. Porque tiene que ver con esto que estamos hablando en función de lo que se va a hacer para el trabajo práctico. Entonces yo quiero comentarles algunas cosas, y si se llega a cortar, por eso les pido que hagamos eso. Entonces, ¿se entiende esto que estamos planteando de Curuzú Paraíso? Ahí hay un modo de hacer, gracias a la mirada, hay una enorme observación. Por eso yo digo, es tal vez casi como si lo hubiera hecho el Chino López. Chino López nos permite pensar justamente, ¿no? Como decíamos hoy, del Chino López a los 4 conceptos que teníamos hoy, que estábamos viendo, de mirar, observar, encuadrar y componer el plano, para poder después expresar, narrar todo lo que querramos construir. Me parece ¿por qué digo que es como el Chino López? Porque justamente el Chino López encuadró no lo evidente, sino que el Chino López encuadró aquello que la mayoría de lo que vemos lo deja de lado.
encuadró el margen, el costado, el testigo, el tercero, y a partir de eso encuadró algo que nunca había encuadrado, y a partir de eso hizo la revelación de lo más difícil, ¿no? De lo que quería plasmar. Entonces este es como un viaje fílmico, es un viaje fílmico creado por varios viajes diferentes, donde tiene acentos diferentes, micros diferentes, y es un viaje de la mirada, el encuadre, el plano, como decíamos nosotros antes, ¿no? Entonces tener eso en cuenta, porque les quería comentar, ligados al trabajo práctico. El Chino López se corre del encuadre, busca aquello que no necesariamente está. Entonces, hablábamos de Werner Herzog. Werner Herzog tiene como método, así como se lo planteamos por el texto de Cocteau en las pautas del trabajo práctico, tratar de ver la realidad que tienen en su entorno como si la vieran por primera vez. Es una manera de poder sorprenderse con algo que lo vemos todos los días, pero que en realidad no lo vemos, no le prestamos atención. Por eso les decía, nosotros conocemos los detalles de cada cosita que hay en el piso, de cada rincón de nuestra casa, de cómo puedo ver a través de ventanas algo del exterior, porque tengan en claro que no hay que salir afuera, hay que mantenerse adentro por la cuarentena, hay que buscarle las vueltas y las formas a los ámbitos que tiene cada uno de ustedes. Sobre todo porque por el estadio en que estamos, y que todavía yo no entiendo por qué el gobierno no vuelve de manera inmediata a la fase 1, porque hasta que no haya cura o vacuna, vamos a tener que seguir así, si no nos vamos a contagiar todo el tiempo. Entonces, tengan en cuenta que es indispensable desplegar creativamente la observación de su mundo cotidiano. Por eso decía que les voy a leer unas cositas que tienen que ver con eso que les pedí que vean, ¿no? Porque seguramente podamos encontrar otro tipo de cosas, otro tipo de relaciones. Me pasó anoche, cuando, mientras estaba preparando la clase de hoy, me acerqué al secaplatos a buscar una taza de té y no la pude agarrar porque me encontré con una relación inesperada entre los objetos, que quizás se dio en otra oportunidad, pero yo no las había visto. Lo vi casi como si fuera la primera vez ahí. Tuve una sorpresa relacional de los objetos y no pude hacer otra cosa más que de no agarrar la taza, ir a agarrar el celular y hacer una foto. Y después fui al mueble a buscar otra taza. Entonces esa sorpresa, esa cosa repentina de lo inesperado, pero hecho relación, es lo que, y no por casualidad estaba pensando en eso, porque estaba preparando la clase, pero es lo que tenemos que aprender de nosotros mismos adentro de nuestras casas, ¿no? Después lo escribí para no olvidarlo, por eso lo estoy leyendo. Pero me parece que esto, en mi caso no importa tanto la foto como que importa lo que vi, que después lo puedo volver a encuadrar. En el caso de ustedes, claro que sí. Importa ese momento porque importa después lo que vayan a encuadrar como construcción. Un poco como el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, no sé si lo conocen, hay una película hermosa de Wim Wenders que se llama La sal de la tierra, donde es un documental sobre este fotógrafo, y ahí en un momento lo muestra en un refugio en el Ártico, esperando un oso polar para sacarle una foto. Resulta que el oso se acerca y está a pocos metros de él, y está a punto de sacar una foto de las más difíciles que hay para sacar, y el tipo finalmente no gatilla. Dice, no puedo hacer una imagen, pero no puedo hacer una fotografía. Él estaba insatisfecho porque no encontraba, acorde a su mirada, no encontraba el punto de vista que expresara su mirada en la foto del oso. No sacó la foto ni siquiera para tenerla de recuerdo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A mí me pareció increíble. En la situación más compleja, más difícil, días ahí esperando, y cuando va a sacar dice, no, ¿qué voy a sacar si solo puedo hacer una imagen, pero no una fotografía que vehiculice una mirada? Para pensar la potencia del encuadre, ¿verdad? Entonces, encontrar más que buscar, encontrar relaciones, miradas, personas, objetos, espacios, situaciones que se dan en el tiempo y cambian o se transforman. Pueden observar, este trabajo tiene dos momentos, uno de observación y luego de rodaje. Ustedes pueden incluso recrear la situación ya observada, observar cómo se comporta el mundo
y luego encuadrarlo para hacerlo cine. El mundo encuadrado crea realidad. Y también para no ser encuadrado por otro o hablado por otro. ¿Por qué? Porque les puede pasar, como nos puede pasar a cualquiera, que de pronto vamos a hacer el plano y nos pasa lo contrario del Chino López. Vamos y hacemos el plano del cadáver y hacemos el plano del arma humeante. ¿Por qué tendríamos ese gesto? Porque estamos acostumbrados a ver, el 80% de las cosas que vemos tienen el plano del cadáver y el plano del arma humeante. Entonces, es muy probable que nos salga ese gesto repetitivo por la cultura que nos atraviesa, por la cultura audiovisual que nos atraviesa. Entonces, no es inválido, no está mal hacer ese plano, pero que sea el plano que ustedes quieran hacer. Entonces, si de pronto tienen el gesto de copiar un plano que lo tenemos inconscientemente grabado en nuestra cabeza, después reflexionen para darse cuenta si en realidad están haciendo el encuadre que ustedes querían hacer, ¿no? Para que no filmen con ojos de otros, sino para que se nutran y encuentren, para no hablar por palabras de otros, sino para encontrar sus propias relaciones, ¿sí? Ese encuadre puede ser igualmente válido, como les estoy diciendo, pero tal vez es desde la mirada de otro y por ahí ustedes quieren no encuadrar el cadáver ni la pistola del humeante, sino que quieren tratar de hacer un retrato como una imagen como la que hizo el Chino López. ¿Se entiende un poco de lo que estoy hablando? Fíjense en los bordes del encuadre, ¿no? Entonces, la imagen crea realidad, y para no ser ingenuos a la hora de construir un encuadre, digamos, fíjense en los bordes del encuadre, qué está dentro, qué no. Hoy lo que veíamos con la taza de la compañera, ¿no? Esa cuestión de que la taza estaba cortada, me parece que le aportaba mucho, que el humo saliera también de campo, también le aportaba mucho, porque si hubiera sido otro tipo de plano, capaz que era más descriptivo. En cambio, ese tenía cierta impronta que, no por casualidad, un compañero lo señala, ¿no? Entonces me parece que este tipo de cosas son indispensables a la hora de tener herramientas fílmicas para construir una imagen. Qué bueno que lo pude decir, que todavía no se cortó. Bueno, ¿se entiende un poco? Díganme, hagan ruido, hagan bochinche. Sí, quedó Espectacular. Perfecto. Bien, bien entonces. Bien entonces. Porque, bueno, buenísimo. Tengan en cuenta entonces eso, porque encuadrar es una operación de lenguaje, y encuadrar significa siempre esconder, sugerir, encontrar aquellas relaciones como esas sorpresivas que me dieron las tazas en el secaplato, que inesperadas y que no las teníamos de antemano, para encontrar un universo increíble adentro de sus propias casas, acorde desde donde se pongan. Cambien de puntos de vista, miren las mismas cosas desde diferentes lugares, de diferentes alturas, de diferentes posiciones, porque van a descubrir cosas que seguramente no las habían visto anteriormente. Bueno, antes que se corte la máquina, lo cerramos nosotros. Bien. Nos vemos la próxima. Nos vemos, gracias.